Tu vocación. Padecía una crisis amenazadora la vecina República de los Estados Unidos. Era presidente de ese inmenso país Adams. La crisis había tomado proporciones alarmantes y no era posible vislumbrar ni siquiera remotamente un rayo de esperanza. En otro tiempo manos hábiles y firmes habían tomado los remos de aquella nave, entonces azotada por el vértigo de la tormenta, y habían sido conjuradas todas las tempestades. Adams sintió paralizado su brazo por la impotencia y adquirió la convicción de que era preciso acudir al tesoro de reservas vivas para escapar del desastre. George Washington todavía vivía por ese tiempo y se hallaba retirado en Mount Vernon. Adams no vaciló ni un instante en hacerle un llamamiento a aquel insigne ciudadano y le escribió. Entre otras cosas, le dijo estas palabras que son un homenaje que muy pocos llegan a merecer. Tenemos necesidad de vuestro nombre, permitidnos usar de él. En ello habrá más eficacia que en muchos ejércitos. Y George Washington valía, en efecto, tanto como muchos ejércitos y algo más. Era y fue un hombre y un nombre, que constituía no solamente un motivo fuerte de alto y legítimo orgullo nacional, sino que era toda una inmensa fuerza viva que equivalía, por su intenso y avasallador valer moral, a un opulento tesoro. Y como Washington, son y han sido los valores humanos, la riqueza más profunda para todos los pueblos. Cuando Cornelia, la inolvidable madre de los Gracos, mostró sus 2 hijos a la dama romana que había hecho ostentación de sus diamantes y sus joyas, le dijo, «He aquí mis joyas». Pudo decir también que sus 2 hijos eran el tesoro de Roma. Porque no solamente el oro y la plata y los bosques y los campos son la riqueza de un país, sino que al lado de los codiciables recursos materiales de una nación deben aparecer, y en lugar preferente, los valores humanos. Porque, si es pobre y casi un mendigo un pueblo que apenas tiene oro y plata para vivir, es un pordiosero el pueblo que lleva sobre sus espaldas la carga pesada y abrumadora del empobrecimiento de hombres. Porque los hombres que pesan, que valen, que tienen alta significación por sus altas dotes personales, son el tesoro central de las patrias y de las razas. Pero los valores humanos tienen que salir, como los valores económicos, de los talleres y de las fraguas. Es preciso amasarlos. Es necesario moldearlos y fundirlos y regarlos con torrentes de sudor, caídos de la frente de los obreros que viven consagrados a trabajar sobre el barro humano. Por esto, al lado de cada taller donde todos los días se extienden los brazos desnudos para doblar hierro y para hacer el patrimonio de la riqueza material de un país, deben alzarse también los talleres donde cada siglo, cada generación, cada patria puedan formar el irreemplazable patrimonio de sus valores humanos. Pero decir valores humanos no es decir solamente hombres en un sentido general, ni tampoco en el sentido en que Guyau decía, que la profesión más universal es la de ser hombre. Porque si bien es cierto que la vocación central de cada hombre es la de distender pensamiento y voluntad, palabra y conciencia, corazón y músculos hacia el ideal del perfeccionamiento humano, sin embargo, los valores que constituyen la riqueza de un pueblo, aparte de pedir, de exigir una labor de desenvolvimiento integral de las fuerzas esencialmente humanas, razón y carácter, piden, suponen y necesitan un trabajo que tienda a despertar las vocaciones personales en relación íntima y estrecha con las necesidades propias de cada nación. Porque un pueblo tiene mucho por el solo hecho de tener hombres, pero tiene todavía muy poco con relación a sus exigencias, y lo tiene todo, cuando no solo puede decir que tiene hombres, sino que tiene filósofos y poetas, maestros y estadistas, políticos y artesanos, pensadores y navegantes, diplomáticos y legisladores, en fin, cuando esté en posesión de un manantial inagotable y pleno de vitalidad y de perfeccionamiento. Aristides Briand, viejo político francés, fue el ministro de Relaciones Exteriores en su propio país. Había venido a formar parte del ministerio organizado por Raymond Poincaré en medio de crisis agotantes y desesperadas. La cocinera de Briand, que había trabajado con él 30 años, fue entrevistada por los representantes de la prensa de París. En su entrevista dijo, entre otras cosas, esta que tiene un hondo sentido práctico y que aclara luminosamente la significación y las características de los valores humanos. El señor Briand, dijo la cocinera, está muy bien en el Ministerio de Relaciones, y la verdad es que sería detestable si lo nombraran ministro de Hacienda. ¿Por qué?, replicó uno de los interlocutores. Porque nunca confronta mis propias cuentas, repuso la interpelada. Este punto de vista de la cocinera de Aristides Briand viene a precisar la significación de los valores humanos. Y así como no basta que un pueblo tenga portentosos yacimientos de metales, selvas riquísimas,
tierras muy fértiles y un clima envidiable, sino que tiene necesidad de talleres donde todos esos recursos caigan bajo la mano del hombre para satisfacer necesidades especiales. Así también no basta haber moldeado en nosotros al hombre, sino que es necesario moldear juntamente con el hombre, el artífice que podrá, en cualquier momento dado, extender sus dos brazos desnudos para llenar con maestría insuperable, en virtud de una larga, tenaz y conveniente preparación, una determinada función de las que constituyen todos los días supremas necesidades de la vida de hombres y de pueblos. La riqueza, desde el punto de vista puramente material, está formada de valores económicos. Y los valores económicos son elementos esencialmente correlativos. Porque dicen con relación al hombre y a sus necesidades y deben estar en condiciones de satisfacer esas necesidades. De otra suerte serían puntos muertos, fuerzas sin sentido y sin objeto, y por este solo hecho, dejarían de ser valores y de formar el patrimonio de riqueza material de un país. Otro tanto sucede con los valores humanos. El patrimonio humano de una patria se constituye de valores. Pero los valores humanos son igualmente correlativos. Son y necesitan ser, para formar la riqueza de un pueblo, factores que puedan ocupar, en el complicado engranaje de la vida colectiva, un puesto desde donde le den impulso y aliento a la vitalidad del espíritu y del cuerpo. Y mientras un hombre no haya adquirido un adiestramiento especial que le permita tomar parte en el largo y angustioso trabajo de fermentación y de alumbramiento de donde salen todos los días libros, sistemas, leyes, espadas, empuñaduras, ejércitos, capitanes, estadistas, en fin, todas las fuerzas vivas de las patrias, tendrá que permanecer con los brazos caídos, ser mero espectador de la marcha de los acontecimientos, juguete de todas las vicisitudes y parásito devorador que consumirá el trabajo regado con el sudor de los demás. Y si en un instante de vértigo y de crisis arrasadora se levantan gritos que llaman hacia todas partes en busca de brazos que peleen con el huracán y le arrebaten su presa, él, aunque sea un prodigio de carácter y de inteligencia, no podrá más que intentar ensayos, por más que en estos momentos se necesita la seguridad del éxito y la llegada al puerto. Hubo un día en que, en medio del hundimiento ruidoso de todo durante la Revolución de 1793, alguien dijo enfáticamente, la República no necesita de sabios. Y por desgracia la fórmula ha alcanzado celebridad y ha encontrado admiradores y prosélitos. Y toda la democracia moderna salida de los hornos encendidos de los sangrientos motines de la Bastilla y de las calles de París, se echó a andar y marcha aún por el camino de una desastrosa improvisación y también de la más segura bancarrota. Un personaje de una nueva novela de Paul Bourget sintetiza la idea central de la democracia contemporánea, con todos sus gérmenes y fermentos de ruina y de desquiciamiento, en estas palabras. Democracia es el pueblo capaz de gobernarse a sí mismo con la razón y la justicia, cada ciudadano con alma de rey. Y la democracia moderna no ha sabido ni sabe todavía qué hacer con tantos millares de reyes salidos de las cabañas, últimamente de debajo de las herramientas de todos los talleres, y que lo mismo se atreven a hacer moldes para un pueblo, que ha decir su palabra a las multitudes, sin haber hecho otra cosa durante toda su vida que golpear con un martillo o manejar un escoplo. El sentido común, viejo e infalible consejero y que ha asistido a la fundación y ruina de muchos imperios, había enseñado y dicho al oído de todos los hombres, que aún para fabricar un clavo se necesitaba haber hecho un largo aprendizaje bajo la dirección de un maestro y de haber adquirido un adiestramiento especial. La democracia ha intentado hacer fracasar el sentido común en todo lo que se refiere a la dirección y gobierno de los pueblos. Y aunque se sabe que hacer leyes y trazar rutas a los pueblos desde las alturas del poder es lo mismo que entrar a un inmenso taller donde se dan cita los intereses complicados de muchas vidas y los destinos de muchas almas, y que allí hay que moldear el cuerpo y el espíritu y la suerte de las patrias, la democracia moderna no titubea en llamar a todos a que se ciñan el mandil de cuero de los forjadores de los grandes destinos y en poner en sus manos oscuras, torpes y estériles las herramientas con que se hace la historia de las razas. El Dr. Spockman, personaje representativo en el drama Un enemigo del pueblo de Enrique Ibsen, exclama, poseído de una arraigada convicción: he descubierto que las raíces de nuestra vida intelectual están podridas y que las bases de nuestra sociedad civil están envenenadas por la mentira. Este personaje al hablar así se refiere al sufragio universal. Y una larga historia de ensayos, de crisis y de desquiciamientos, puede ya servir de base inconmovible para decir que el sufragio universal ha sido una gran mentira y la raíz de una inmensa bancarrota casi irreparable. Porque mentira es que cada ciudadano, solamente por serlo, tenga alma de rey,
aunque haya nacido en un pantano y aunque no tenga ni una remota noción de sus propias responsabilidades. Mentira que porque la democracia llama y ha llamado a todos a reinar, todos tengan el suficiente discernimiento, no digamos para elegir moldeadores de pueblos y de destinos, pero ni siquiera para escoger un fabricante de zapatos. Y esta mentira, que ha hecho la consagración de todos y que ha realizado el prodigio de matar el sentido común, siempre que se trata de la suerte de las naciones, ha venido a envenenar las fuentes de nuestra vida, y ha venido a arrojarnos vertiginosamente en una bancarrota innegable y en un empobrecimiento desesperante. Porque si para hacer un clavo que irá a ensamblar el oscuro maderamen de una puerta, es necesario ir a magullarse las manos algunos meses y hacer un aprendizaje más o menos largo. Para penetrar al santuario donde se hacen y se dictan las leyes, basta haber seducido a varios centenares de electores, y este oficio supera sin medida en ventajas pecuniarias y políticas al oficio de herrero. Claro está, que muchos yunques y muchos talleres serán abandonados para buscar la entrada a la fragua, donde se hacen las leyes y donde se dictan los destinos de los pueblos. Y la gran mentira del sufragio universal se ha propagado con la rapidez de un contagio. Y son muchos los que viven en espera de que llegue el instante de salir de entre el polvo de su cabaña y de la miseria inmensa de su propia nada, para subir en hombros de la democracia, sin más esfuerzo que un pacto con algún político o un arranque de audacia y de cinismo. Y han sobrevivido, de un lado, la parálisis de muchas manos que estaban o habrían estado dispuestas a voltearse, hasta encallecer para ascender, y, de otro lado, una mendicidad agotante de valores humanos. Los valores humanos se hacen en medio de las llamaradas de la forja, entre el polvo agitado de los talleres y con las magulladuras punzantes de nuestros dedos. Pero la mentira de la democracia ha ungido todas las manos con el óleo de los reyes, y es inútil esperar que esas manos ungidas y olorosas a cetro y a púrpura se extiendan sobre las asperezas del hierro y de la piedra para lastimarse y encallecerse. Por esto se han apagado y se han extinguido casi totalmente las fraguas donde se oía el grito de los yunques, donde se hacían y se moldeaban las personalidades. Se trata de una consecuencia que arranca de una trabazón lógica, impecable. Porque si en el mercado de los valores humanos, según la democracia moderna, todos pesan y valen lo mismo, el sabio y el ignorante, el santo y el malvado, el inteligente y el imbécil, no hay motivo alguno para sudar y angustiarse con el fin de pesar más que los otros en la balanza de la vida, puesto que a pesar de todo no se logrará una darme más que nadie. La mentira del sufragio nos ha empobrecido. Porque ha saqueado el único venero permanente e inagotable de las vocaciones personales, que son y serán siempre la fuente de los valores humanos. Se toma la palabra vocación, no en su sentido religioso, sino en su sentido amplio de inclinación y aptitud natural. Desde este punto de vista, se ha de reconocer que es una verdad indiscutible que, como dice un interlocutor de la Escuela de los Sofistas de Ricardo León, la naturaleza es la primera aristocracia. Porque la vocación personal, que es un hecho innegable, no es más que un don de la prodigalidad de la naturaleza. Y claro está que, dar vocaciones personales, es seleccionar, es echar las bases de una aristocracia. Y así como es una gran mentira que todos los hombres, como lo ha enseñado la quimera del sufragio universal, son reyes y lo son en todo, así también es verdad que las vocaciones personales, seria y concienzudamente conocidas y cultivadas, son el patrimonio que enriquece la vida de las naciones. Balzac comenzaba a hacer sus primeros ensayos literarios. Su padre, que tenía idea clara del sentido de las vocaciones, le dijo un día: «Tú no sabes que en literatura, un hombre debe ser, o un rey o un mendigo». «Muy bien», replicó Balzac, «seré un rey». Y esto, reyes y príncipes hace de los hombres la vocación personal diligentemente escudriñada, y, sobre todo, ansiosa y afanosamente fortalecida y desarrollada. No siempre son claras y luminosas como las estrellas las señales que denuncian el sentido y la dirección de las personalidades, y, en algunas ocasiones, ha sido necesario un encuentro inesperado para descubrir la propia vocación. Demóstenes no habría llegado a ser rey en el alcázar de la elocuencia griega, si no hubiera encontrado el incidente fortuito que lo despertó para llenar el foro de Atenas con los acentos penetrantes y arrebatadores de su palabra. Pero desde el día en que sintió el despertar de su vocación, padeció largos y angustiosos insomnios de perfeccionamiento y no descansó hasta conseguir que su palabra, como una espada encarnizadamente mordida por la lumbre y por el martillo, ganara todas las batallas de la oratoria. La vocación personal llega a ungir con el óleo de la consagración las frentes de los hombres y hace de cada uno de ellos, no reyes ni príncipes en todo,
sino reyes y príncipes en alguna de las múltiples manifestaciones de la actividad humana. El sufragio universal ha matado o desconocido las vocaciones personales. Sus primeros y más ardientes ejecutores se enrojecieron las manos con la sangre de un sabio, Lavoisier, y con la muerte de un bardo inmortal, Andrés Chenier. No han sido las únicas víctimas de la mentira de la democracia. Ha habido y sigue habiendo un irresistible y voraz arrasamiento. Y de este arrasamiento incontenible y brutal, arranca el abrumador empobrecimiento de valores humanos. Y ha llegado el momento de acabar con la mentira del sufragio universal y de poner delante de sus abanderados, de un lado, todos los desastres y todas las bancarrotas que son la derivación esencial y lógica de la nueva democracia y, del otro lado, habrá que reafirmar el principio fecundo, únicamente fecundo en valores humanos, del respeto y reconocimiento de las vocaciones personales. El balance que ya hoy se puede formular en presencia de la gran mentira del sufragio universal es una quiebra irreparable. Rabelais, el día de su muerte, dijo, no dejo nada. El resto se lo dejo a los pobres. El sufragio universal ha empezado a hacer su testamento, porque es una mentira que agoniza rápidamente y que en muchas partes pronto será enterrado. Pues todo su testamento, a la luz de una crítica inexorable y de los fallos implacables de la historia, será el mismo de Rabelais: la democracia no deja nada. Lo demás es una herencia de quimeras que ha sublevado estérilmente a los pobres del cuerpo y del alma. La cocinera de Arístides Bryant, al emitir su opinión acerca de que su amo se hallaba bien en el Ministerio de Relaciones y que lo haría detestablemente en el Ministerio de Hacienda, es la fórmula eterna del buen sentido y de la fecundidad de los valores humanos. Y es al mismo tiempo la consagración salvadora de las vocaciones personales. La cocinera de Bryant, en el fondo, ha dicho lo que dice el buen sentido. El oro es oro, el cobre es cobre. Al oro habrá que colocarlo allí donde el oro debe encontrarse, al cobre, allí donde está el puesto que debe ocupar.